Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acceder a esta presentación que está en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y decidimos ponerle por nombre Recuperando el Poder Matemático, el uso del material didáctico en la ciencia de Pitágoras. La ciencia de Pitágoras, pues son las matemáticas. Esta presentación es de parte de didacticom.com y tenemos para tal efecto al maestro Máximo Pérez, que, bueno, así brevísimo porque es muy amplio su currículum y no es alguien que le guste particularmente presumir. Él es matemático, se dedica a la educación y se dedica a escribir libros para tal efecto. Él es matemático por la Facultad de Ciencias de la UNAM y fue reconocido con el premio Dr. Gustavo Vaz Prada al mejor servicio social en su carrera. Es autor, como lo mencionaba, y coautor de varias publicaciones en diversas editoriales, fundamentalmente libros de texto de matemáticas en distintos niveles educativos. Además, es autor de 2 series de libros de texto gratuitos elaborados para la reforma de educación secundaria y reforma de educación básica aprobados por la SEP, además de series de matemáticas en primaria en distintas editoriales, Pearson, Santillana, SM, entre otras, que también las pueden encontrar en esta feria de libro virtual. Él tiene mucha experiencia como profesor de matemáticas frente a grupos de primaria, secundaria y bachillerato, además de nivel superior e inclusive adultos. Ha trabajado como asesor de profesores de preescolar, primaria y secundaria en el área de enseñanza de matemáticas en las modalidades de presencial y a distancia, donde hemos podido colaborar en directo en didacticom.com. Bueno, bienvenido Max, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Ernesto, con gusto de saludarte. Y sí, eso que dices, ¿no? Yo soy matemático y me dedico más a la educación, desde niveles básicos de primaria, preescolar, hasta nivel superior, ¿no? O sea que mi especialidad en matemáticas es la educación. Bueno, perfecto. Pues mira, yo quería que nos acompañaran los que van a ver esta presentación, esta conferencia, con base básicamente en cuatro bloques que pues los podemos entremezclar porque no están necesariamente divididos, y que el primero es ver cómo la matemática es algo que está en la vida diaria, no solo como algo que siempre dice el profe, ¿no? Las matemáticas están en todo, sino cómo realmente está presente y pues que normalmente hay una dificultad en el aprendizaje y en la enseñanza también de las matemáticas, y cómo el material didáctico nos lleva a vencer esas dificultades que existen en el aprendizaje, en la práctica de las matemáticas, para pues también y a lo largo de la presentación poder a lo mejor enseñar algunos ejemplos de cómo esto se aplica en materiales concretos, ¿no? Entonces, bueno, yo te preguntaría primero si crees que las matemáticas las usamos a diario o es solo un invento de la escuela para poder permanecer. Recuerdo mucho ese meme que dice que hay una persona viendo hacia una ciudad y dice otro día más sin usar el binomio cuadrado perfecto, ¿no? Que se enseña en la preparatoria, que lo tuvimos que aprender para pasar la materia, y pues simplemente que dice el sentido común que no lo utilizamos, ¿no? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, sí, yo creo que el problema o el asunto central está en una pregunta que siempre nos hacen los estudiantes y que a veces los profesores le damos la vuelta.
Y ahí en la manera de darle la vuelta está la clave. A mí los alumnos me preguntan, ¿y esto para qué me va a servir? O sea, lo que dices del binomio, ¿no? ¿Para qué me va a servir? Y es que los profesores muchas veces no sabemos, porque no la utilizamos en lo cotidiano. No es que no Claro, sepamos para qué se usan, es que no las utilizamos en lo cotidiano. claro. Nos dedicamos a transmitir el conocimiento, pues, del contenido disciplinar, lo que viene ahí, lo que nos piden que enseñemos. Y entonces, claro, yo te enseño el binomio cuadrado perfecto, te enseño el teorema de Pitágoras, pero fuera de contexto y sin una aplicación, sin una manera que yo te ayude a ti a que tú lo apliques en la vida cotidiana. Claro, incluso las multiplicaciones. Nosotros nos tocó una generación donde incluso vendían un disco de acetato donde venían unos niños cantando las multiplicaciones y las recitábamos, ¿no? Y pues sí, si tú me dices 6 por 8, 48, pero a lo mejor simplemente es un rezo que me aprendí, ¿no? Sí, es un rezo como tal, bueno, es una tabla que en vez de tenerla impresa en la mano, la tengo en la mente, Ujú, lo cual hace que si yo quiero hacer una multiplicación, no tengo que ir a sacar mi tabla, claro. que sería lo mismo andar cargando la tabla que andar cargando la calculadora, ¿no? Ujú. A final de cuentas, yo puedo hacer una operación sin usar la calculadora. Para eso, pues tengo que tener la información en la mente. Esa es la idea de aprenderse una tabla. Pero pues vivimos, yo entiendo eso cuando, o sea, yo estudié en 1985, por ahí, estaba yo en la primaria estudiando las tablas. Ya pasaron varios años de eso y ahora todos los adultos, no voy a decir todos los niños, pero muchos, pero todos los adultos traemos un celular en la mano. Y entonces ya no solo traemos la tabla de Pitágoras, traemos la tabla de los elementos químicos y traemos toda la Wikipedia, la traemos en el celular. Entonces hay muchísima información que está disponible y tenemos calculadoras, graficadoras y todo a lo cual se puede acceder desde el celular. Entonces, siendo que hay un aparato que puede hacer eso, pues pensar que yo lo tengo que aprender, si la calculadora me puede hacer la gráfica o me puede calcular el binomio cuadrado, pues, como para qué me lo aprendo yo. Quizá por ahí va el cuestionamiento que nuestra tecnología ha avanzado, nuestra realidad ha evolucionado, pero nuestros métodos de enseñanza siguen siendo, pues, como del siglo XX o del siglo XIX, si me permites ir más lejos, ¿no? Sí, bueno, pues las universidades son que es la institución educativa por excelencia, pues se remite a eso. Fíjate que yo cuando niño, pues decían las tablas y así lo conocimos. Pero, te comparto, les comparto este material, por ejemplo, que se puede encontrar en la página de Didacticom, que es tal cual se le llama la tabla pitagórica, ¿no? Sí, Que, que por eso se le llaman tablas, ¿no? Que es una tabla donde vienen los resultados de las operaciones, que uno puede hacerlo por cuadrantes, ¿no? Si yo levanto el pedazo de madera que está entre el 4 y el 5, voy a ver que es 20. Y si yo destapo todas, pues puedo ver el resultado de esa manera, pero un material como este me ayuda a comprender bueno, para empezar, por qué se llaman tablas, ¿no? claro. Y luego, pues a comprobar que 4 por 5 es 20, pero no de manera mágica, sino si yo sumo 5 veces 4 o 4 veces 5, pues tengo 20 como resultado y puedo comprobarlo de manera directa en la tabla. Sí, 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 claro. Y bueno, ahí puedes, por ejemplo, destapar la serie del 5. Nada más destapar la serie del 5 y ver que avanzas de 5 en 5, Claro, exacto. ¿verdad? O puedes, por ejemplo, analizar
la fila del 5 y compararla contra la columna del 5 y ver la propiedad conmutativa de la multiplicación. Es decir, que no es lo mismo 5 por 7 que 7 por 5. Claro, desde luego. ¿Verdad? Bueno, mira, aquí me gustaría, no sé si me permites, pueda yo Adelante. hacer aquí un dibujito. Si me permites escribir aquí en la pantalla. ¿Qué pasa si yo tuviera un sistema de numeración distinto al que tengo? Oh, mira, puedes compartir y ahí Sí. sobre lo que compartías, ahí puedo escribir para rescatar la tablita. Sí. Sí, mira, te decía, si yo tuviera un sistema de numeración distinto al que yo uso, por ejemplo, si yo tuviera el sistema romano, yo podría tener un número como este, y podría tener uno como este. Vamos a decir un sistema romano que muchos conocemos. Imagínate que yo quiero multiplicar estas cantidades. Ah, caray. Está complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, si yo en vez de esto lo que tengo es un sistema, pues mis números arábigos, por ejemplo, esta 6x yo la puedo escribir como 109. Ajá. Y lo que tengo aquí es XL 45. Así. Algo que quizá no se enseña en las escuelas es que con el sistema indoarábigo nosotros no solamente aprendimos un sistema de numeración como es el romano, sino que además de tener un sistema de numeración para registrar cantidades, o sea, yo aquí puedo registrar el resultado de esa operación. Y eso es lo que voy a hacer. Pero yo no voy a operar aquí, yo voy a operar aquí abajo. Porque este sistema me permite, o sea, no solamente es un sistema de escritura, es un sistema de cálculo. Entonces yo aquí veo, por ejemplo, 5 por 9 y claro, puedo buscarlo en mi tabla. Me voy a buscar 5 por 9 y tengo un algoritmo. Eso me permite que escribo 5 y llevo 4 y realizo la multiplicación como la sabemos hacer, como nos la enseñó la maestra en la primaria y nos dijo que nos iba a servir para algo en la vida. Pero bueno, yo aquí tengo un sistema de cómputo. Un sistema de cómputo. Yo puedo computar aquí el resultado. Y aquí solamente puedo registrar cantidades. Eso es algo que está implícito en nuestro sistema de numeración, en la forma en que nosotros escribimos. Entonces aquí lo que nosotros tenemos es los recursos que nos permiten usar esa computadora. Para eso sirve la tabla de Pitágoras. Ahora, ¿yo tengo una computadora más sofisticada en mi celular? Sí. Pero yo al menos tengo que entender esto, que tanto mi tabla pitagórica como mi ábaco, como la calculadora de mi celular son herramientas que me van a permitir resolver problemas numéricos. Claro, y que además muchas veces se piensa que la calculadora ya nos resuelve el asunto, cuando muchas veces se suma 10 más 5 y por un error de dedos gordos o descuido, 10 más 5, no le puse 5, sino le puse 6 igual a 16 y simplemente se transcribe mecánicamente. Me parece que la principal, o defendemos que la principal dificultad del aprendizaje de las matemáticas es que son unas abstracciones. O sea, aquí, por ejemplo, tenemos una fichita que corresponde a un 1, dos fichitas pues corresponden al 2. Hay otros materiales, como las regletas, por ejemplo, que utilizan esa misma idea de poder ser material concreto que nos ayude a identificar los números, ¿no? O incluso tenía aquí, esto es un entero y podemos ver que aquí es un medio. Muchas Ernesto, veces, ¿sí? me gustaría que voltearas, no sé si tiene tu material, esté liso por el otro lado. Sí, sí. Si tú lo haces así,
siguen siendo un entero y un medio, aunque no tengan color ni tengan el Claro, numerito sí. ahí pintado, ¿no? Sí, sí, lo puedes usar por los dos lados y entonces ocultar la representación gráfica. ¿Sabes por Eh, qué me parece muy, muy sí, importante eso? Porque normalmente cuando los profes dan clase y no toman en cuenta lo concreto, cuando les dicen tienes que ver sumas de fracciones, se van con un medio más un cuarto, o con un cuarto más un octavo. En vez de irse con una bolita, o sea, con media rueda más un cuarto de rueda, sin números, porque yo puedo entender claro, conceptos que no son de manera numérica. claro. Yo puedo, ahí que me queda claro cuál es el entero, cuál es el medio y cuál es el cuarto, y lo puedo hacer concretamente, con material concreto, sin utilizar el número, sin utilizar esa notación de un octavo que tienes allí, que pues para un alumno puede ser muy compleja cuando se introduce la notación fraccionaria. Pero yo puedo trabajar mitades, cuartos, medios, octavos, enteros, sin números. Y eso lo Y, puedo hacer con preescolares. claro, puedes jugar a las pizzas y a ver, dame media pizza. Y Así es. entonces pues, el preescolar ya sabe que esto es la mitad, que esto es media pizza, porque es un lenguaje que usamos a diario. Y sin embargo, cuando llegamos a la notación, es decir, a escribir, normalmente cambia la lógica un poco y entonces le dice uno al alumno, a ver, un medio más un medio, y lo que nos da como resultado en esta lógica de cómo se suman los números es 2 cuartos, ¿no? O sea, suman el 1, suman el 2, 2 cuartos. Mira, ahí Y lo que cuando tú tenemos hiciste, material concreto, pues es un medio más un fíjate, medio, ahí lo que son tú 2 medios, fue ¿no? Ajá, tomar una representación numérica abstracta que representa algo que no es evidente aquí. O sea, esto no me queda claro que es un círculo partido por exacto. la mitad. Tengo yo que manejar eso. Sin embargo, yo puedo hacerlo gráficamente, ¿no? Voy a hacerlo mejor, usando un círculo y partiéndolo por la mitad. Entonces, cuando yo digo esto, yo ya estoy diciéndole a mi alumno lo mismo que le estoy diciendo arriba. Pero esto él lo puede manipular. Si yo aquí le pongo que además le voy a sumar una cuarta parte, aquí tú en lo que me explicaste asumiste algo. A ver. Asumiste que el 1 se suma con el 1 Ah, uh-huh. y que el 2 se suma con el 4. Pero eso, ¿de dónde lo sacaste? No, bueno, es una conjetura que normalmente tienen los educandos de una práctica primigenia de sumar números enteros, ¿no? Sí, o Es un sea, error muy común. pero es un error derivado, Ernesto, si me permites, de que Sí, no les explicamos el sentido de esta notación. claro. Solamente nos fuimos a que la usen. Entonces al rato se le olvida al chico cómo se usa. ¿Por qué? Claro, Porque aunque además no lo también, practica y no tiene sentido, ¿no? claro, y algo que hemos descubierto a la hora de dar cursos a los profesores con material concreto es que incluso a veces los profesores se aprendieron la mecánica y no están aterrizando a lo que realmente significa la fracción. Entonces, pues se vuelve una misión imposible si el profe no comprende exactamente el tema, pues transmitirlo a los alumnos, ¿no? Sí. Y bueno, pues aquí, por ejemplo, lo que está aquí abajo es más claro, ¿no? Más claro que si yo lo que pretendo aquí es que mi alumno entienda que estoy sumando esta cantidad con esta cantidad. Eso es lo que yo quiero que el chico se dé cuenta, ¿no? Entonces lo que hago simplemente, pues es buscar una manera de representar las cantidades. Lo voy a hacer con otro color. Por ejemplo, este medio yo lo puedo pensar
en términos de cuartas partes. Claro. Y aquí me queda muy claro que mi problema equivale a decir, pues lo voy a escribir aquí, perdón. Equivale a decir que un medio es tener 2 cuartas partes. Entonces, aquí, esto es 2 cuartas partes más otra cuarta parte. Y aquí queda clarísimo que tengo 3 cuartas partes, pero es necesario hacer un trabajo de significación. Y aquí para significarlo utilizamos el material concreto. Claro. En un Exacto. momento dado le escribimos lo que lo que nos estás mostrando, la notación de un cuarto. Claro, pero normalmente en el salón de clase se llega a hacer al revés, ¿no? Se quiere que mediante la notación ya el niño aprenda lo abstracto y difícilmente eso ocurre. Más bien, a partir del material concreto podemos pasar a la notación, ¿no? Y es que cuando yo me aprendo algo en abstracto, la palabra es muy clara. Me lo aprendo acá arriba, pero no lo aterrizo, no lo aprendo en concreto, no lo sé usar, o sea, es una teoría que yo tengo acá. Y por eso yo he escuchado a mucha gente decir, bueno, sí, en teoría, como si una teoría fuera algo que ya podemos asumir que es falso por ser teoría, ¿no? Ajá, claro. Pues no. O sea, la teoría nos dice algo que probablemente por las condiciones de la realidad no se vaya a verificar al 100%. Así es. Porque cuando yo hago un mapa de mi ciudad, pues estoy pensando que estoy caminando en un plano. Pero como la Tierra es curva, tiene cierta curvatura, pues mi mapa en realidad no es tan plano. Ahí hay un pequeño error de que yo estoy teniendo una esfera y la estoy haciendo en un mapa plano. Y creo Bueno, que es plano y me funciona, ajá, exacto. alrededor de mí me funciona ese modelo. Si quiero volar de aquí a Londres, ya no me funciona un mapa plano. Ya necesito tomar en cuenta la curvatura de la Tierra. Claro. Y luego si vas caminando, bueno, pues súmale. Bueno, de aquí a Veracruz caminando, te subes en una lancha y el resto, llegas a Liverpool y luego, pero a lo que De voy es que balsero. tienes que considerar, además, la realidad es todavía más compleja, pues, ¿no? Sí. La matemática es puede ser una representación de esa realidad compleja en términos de abstracciones que pasamos a material concreto, pero que a final de cuentas nos va a describir esa otra realidad compleja, ¿no? Y Como, mira, pensar esto, la realidad tiene sus reglas. La claro, matemática se inventó para entender las reglas de la realidad y poder hablar en un lenguaje pues más cercano a lo que la naturaleza hace. Y ese lenguaje numérico nos permite hacer eso, contar cosas, medir cosas, ¿no? Entonces, la matemática nos permite un lenguaje que nos acerca a una descripción de la realidad. Pero después la matemática agarra su camino mental y se vuelve un juego mental, un ajedrez mental. Y se llegan a construir cosas que a veces no tienen aplicación evidente en la vida real. Pero después a alguien se le ocurre una aplicación y agarra esa herramienta teórica que está construida y la aterriza para resolver un problema. así es, de eso se trata todo esto. Lo que a final de cuentas queremos brindar es que puedan tener a través del material que trabajamos en didacticon.com y hago a final de cuentas el cierre, porque la idea es poner a su disposición pues cosas que sean, que puedan hacer este efecto, ¿no? Con la base 10 podemos trabajar justo unidades, decenas, centenas, unidades de millar, cosas prácticas como vender y comprar una pierna de pollo, las regletas, que también es material concreto, la balanza, jugar al dominó, que implica estar haciendo un ejercicio constante de cálculo, y entonces, bueno, desde el boliche, que implica la lógica de la secuencia, e incluso usar la suma del número de los pinos
para ver quién gana, tener cuerpos geométricos para no estarnos los imaginando, sino verlos y por qué el volumen implica tal o cual, reglas angulares para, en fin, hay material concreto, matemático, para desde aprender a contar hasta para hacer álgebra. Así es. Ese es un poco la intención de esta charla. Y bueno, te dejaría el último minuto para que nos pudieras decir algo más, y desde luego si te quieren contactar por alguna vía también nos la digas. Claro, mira, yo creo que la matemática es observación de la naturaleza, o sea, la matemática estaba en el mundo antes de que llegáramos nosotros, pero al mismo tiempo es creación humana, es decir, a partir de la observación creamos un sistema y a partir de ese sistema resolvemos cosas en la realidad. Entonces la matemática es un modelo de la realidad que tiene sus propias reglas, pero que siempre puede resultar aplicable en la realidad. Y te quiero hablar de algo que tiene que ver con la aplicabilidad de las matemáticas. Hace muchos siglos, estamos hablando del 600 antes de Cristo, algo así, 300 antes de Cristo, los griegos sabían calcular sabían que la Tierra era una esfera. Así como hoy hay gente que dice, yo veo que es plana, porque yo así volteo para todos lados y veo que es plana, los griegos tampoco tenían una evidencia de la curvatura, aparentemente. Sin embargo, Eratóstenes clavó una vara en Alejandría y clavó una vara en otra ciudad en el mismo momento del día y se dio cuenta de que las sombras eran diferentes. Eso quiere decir que en el mismo momento del día, una proyecta una sombra y la otra no proyecta sombra. Y si me permites, voy a hacer un dibujito muy rápido para cerrar esta idea. Vamos a pensar que yo estoy aquí parado y cuando el sol está aquí, esta no proyecta sombra. Porque la sombra, este es el sol. Sí, en el Entonces, cenit. el cenit. Entonces, la sombra de este palito, pues es exactamente la forma del palito. Pero si yo me voy acá, entonces la sombra ya se proyecta una sombra más larga. ¿Verdad? Entonces, esta sombra más larga, ahora ya no puedo, esta sombrita más larga que se proyecta ahora, bueno, perdón por mis trazos feos, pero espero que se entienda la idea. Esta sombrita más larga que se proyecta aquí me dice que la Tierra no es plana. Porque yo estaría, vamos a ver, yo estoy pensando que el Sol está lejos, ¿no? Como el Sol está muy lejos, pues no es que yo lo tenga aquí cerquita. A ver, lo voy a quitar. Yo tengo el Sol acá lejos. Entonces yo puedo asumir que los rayos del Sol viajan paralelos, así. Entonces si yo tengo aquí este palito, pues los rayos del Sol me van a dar esta sombra larga. Y entonces haciendo cosas de trigonometría de triángulos, Eratóstenes no solo supo que la Tierra era esférica o semiesférica, sino que además calculó el tamaño de la Tierra. Y eso es un ejercicio puramente matemático, o sea, es la lógica matemática la que lo llevó a esa conclusión. Hoy hay gente que, insisto, dice la Tierra es plana, pero su argumentación no es una argumentación lógica matemática. Dice, a mí me parece porque se ve como que es plana. Esa es la diferencia y esa gente puede tener el internet en la mano. Claro. Y aún así, la herramienta no suple a su inteligencia, no suple a su razonamiento, a su capacidad de hacer cuentas o cálculos o llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, la matemática no solamente es cálculo, cuenta, es también razonamiento lógico, estructurado. Y para eso sirve, ¿no? Y esos cálculos de Eratóstenes se
se piensa que, que tuvo Colón acceso a ellos y a esa escuela que sostenía tal cosa. O sea, no es nada más que Colón fue un aventurero, sino tenía ese conocimiento de pensar que era muy plausible que la Tierra era redonda, esférica, y que se podía circunnavegar y cuánto iba a tardar. Lo que falló fue, bueno, un poco el error de cálculo, pero hoy en día también estamos frente a esos retos, ¿no? ¿Qué riesgo hay de que yo tenga un ESAVI, un efecto asociado a la vacuna, versus qué probabilidad tengo yo de morir por la enfermedad, ¿no? La matemática es aplicación práctica en todos los momentos de la vida. Mencionaste la palabra probabilidad, ¿no? Claro. Que es algo que se puede cuantificar matemáticamente. Así es. O si yo compro un shampoo que está a 45 pesos versus el que está a 53, pero tiene 100 mililitros menos, ¿cuál me conviene? Así es. ¿No? O decías ayer que calcular el área de la pizza para ver cuánto cuesta en pesos el centímetro cuadrado, eso también podría ser una aplicación práctica. Bueno, desgraciadamente el tiempo es un tirano que lo contamos con las matemáticas y así es hora de concluir con esta presentación. Le agradecemos mucho, maestro Máximo Pérez. Insisto, esto está en el marco de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional, a quien agradecemos enormemente su plataforma para poder brindarles esta plática. De mi parte, soy Ernesto Armada, el representante de Didacticom.com, y les agradezco que hayan estado con nosotros. Maestro, muchas gracias. Gracias, Ernesto, gracias. Saludos a todos. Y pues cuando gustes, Ernesto, estamos, me gusta mucho tus materiales y siempre trabajar con ellos. Excelente. Ahí estamos. Adiós.